Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a las cátedras en directo. El día de hoy nos acompaña la doctora Sandra Carolina Castillo Acosta desde Venezuela, quien nos brindará la cátedra de ciberseguridad, una necesidad en la sociedad. Sandra es doctora en educación, máster en informática aplicada, magíster en gerencia avanzada en educación e ingeniera electricista con opción a sistemas. Se ha desempeñado como docente universitario de pregrado y posgrado. Es investigadora acreditada con más de 30 años de ejercicio profesional y académico, además con más de 20 años en el área de ingeniería, arquitectura de software, resiliencia organizacional, seguridad de redes informáticas y de la información. Actualmente es asesora académica de instituciones públicas y privadas, así como también promotora internacional de la ODS. Ahora bien, para dar inicio, le cedo la palabra a la doctora Sandra Castillo. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, agradecida por la invitación. El tema que presento es la ciberseguridad, una necesidad en la sociedad. Fundamentos para una cultura de seguridad. La presencia y el uso del Internet, el Internet de las cosas, la convergencia de las tecnologías de la información, las transacciones de negocios de diferentes modalidades, el otorgar nuestras identificaciones a servicios de redes sociales, sin duda que trae muchos beneficios a las personas y a las comunidades y a la sociedad. Sin embargo, ponen alerta a los atacantes, a los delincuentes, porque ellos pueden ser vulnerados y repercuten como una amenaza. Todo esto nos trae entonces como a la reflexión de que es necesario tener un rol activo para mejorar la utilidad y la confianza en el ciberespacio. Y de esto se trata la ciberseguridad. De allí entonces que vamos a presentar un concepto de ciberseguridad adaptado a nuestro tema en cuanto a la ciberseguridad en la sociedad. La ciberseguridad refiere a una condición de estar protegido contra consecuencias de tipo físico, social, espiritual, político, financiero, ocupacional, psicológico, educacional y o cualquier otro, proveniente de fallas, de daños, de errores, accidentes o cualquier evento en el ciberespacio que pueda ser considerado no deseable. Esta definición la presenta el estándar ISO 27032 de 2012, cuya primera edición se publica en el 2015, el cual proporciona una orientación para la mejora del estado de la seguridad cibernética y además de eso cubre algunas prácticas básicas para los interesados en el ciberespacio y para los cibernautas. Es importante señalar que el ciberespacio no pertenece a nadie, todos podemos participar. Dentro de este marco de ideas es importante destacar que existen otros conceptos importantes a abordar en cuanto a ciberseguridad, los cuales se presentan en la próxima lámina. El concepto de ciberespacio es mostrado como un ambiente complejo resultante de la interacción entre personas, software, servicios de Internet, por medio de dispositivos tecnológicos que están conectados en redes a Internet y donde no existe ninguna forma física alguna. Este concepto de ciberespacio que se presenta también es referido en el estándar ISO 27032 y a veces suele confundirse con la definición de lo que es el ciberentorno. El ciberentorno incluye a usuarios, redes, dispositivos, todo el software, los procesos, la información que circula y la que está almacenada, los servicios y los sistemas que están conectados de manera directa o indirecta en las redes. Esta definición de ciberentorno es presentada en la recomendación X12.05 del 2008 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una institución de la Organización de las Naciones Unidas que presenta una breve reseña de la ciberseguridad. Además de eso, muestra
una serie de amenazas, las clasifica para una organización y a la vez nos da algunos puntos débiles de las herramientas que utilizan algunos delincuentes en el ciberespacio. En el ciberespacio se encuentran algunos elementos donde se involucran los riesgos, las personas y las organizaciones, el hardware, el software, el internet y las redes. En el esquema que presento se ve que hay un mundo virtual donde circulan las personas, las organizaciones, el internet, el hardware y el software, las redes y hay los riesgos. ¿Y a qué riesgos nos referimos? Aquellos que pueden ser vistos como la probabilidad de que una vulnerabilidad en un sistema, en un activo, en una aplicación, sea aprovechada por una amenaza. De esta manera se afectarían activos, se afectarían personas y genera un impacto. Pero es importante destacar que el riesgo se da en un momento y en un tiempo determinado. De allí que es importante entonces considerar las amenazas que tenemos en el ciberespacio. Es importante entonces, tal como se presenta en la siguiente lámina, que existen una serie de amenazas que nosotros debemos considerar en cuanto a ciberseguridad se refiere en el ciberespacio, como son los ataques de la ingeniería social, los malware, los virus y las amenazas persistentes avanzadas, conocidas con el nombre de APT. Al respecto, vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas, los ataques de la ingeniería social. Entonces comenzaré por decir qué es la ingeniería social. La ingeniería social son diferentes técnicas de manipulación por parte de ciberdelincuentes que utilizan para tener información confidencial de los usuarios que se conectan a las aplicaciones, a los sistemas y también de las personas. En el esquema teníamos ahí dos palabras, una llamada foaming y hunting, que esos son formas de ataques de ingeniería social. El farming es una estafa de larga duración. El ciberdelincuente contacta al usuario y va en un tiempo prolongado realizando una serie de comunicaciones para obtener información de la persona. Por eso se dice que es una estafa a largo plazo. El hunting es algo más rápido. Son páginas falsas que nos llevan a buscar datos de las personas para obtener información y nos conducen a sitios maliciosos. Esos ataques de ingeniería social son quizás uno de los más que se han visto en los últimos años en cuanto a la circulación por internet y en la navegación. También tenemos los malware. Los malware son software maliciosos que se introducen en las computadoras, en los teléfonos, en los dispositivos que se conectan con el fin de causar daños. Existen varios tipos de malware, como se ve en el esquema. Existen los spyware, que son software espía que penetran en nuestra navegación de internet y espían nuestras preferencias, a cuáles son nuestras páginas que normalmente frecuentamos y visitamos, con el fin de recopilar información del comportamiento del usuario. También tenemos los ransomware, muy en estos últimos años, sobre todo aquí en Venezuela, hemos recibido muchos ataques de ransomware que son secuestros de datos. Es a través de software malicioso nos secuestran datos para luego pedirnos una cantidad de dinero para devolvernos la información. ¿Qué tipos de datos nos pueden secuestrar allí? Bueno, datos como bases de datos de clientes, bases de datos de bancos, bases de datos de transacciones de moneda, deudas, con el fin de generar ese tipo de amenaza y poder tener dinero a cambio de dar la data. Es importante destacar también que los virus son otro factor u otra amenaza presente. Se introducen en las computadoras con el fin de causar daños. También tenemos las amenazas
persistentes avanzadas, las APT, esas son amenazas a grandes escalas, son ciberataques a grandes escalas que se dan en organizaciones con el fin de dar continuos ataques a las mismas y sacarlas de circulación. Son amenazas más prolongadas y de mayor, son más sofisticadas y de mayor impacto. Es importante aquí destacar que, como se muestra en el esquema, que están los phishing hunting dentro de los ataques de ingeniería social, los spyware y los ransomware. También tenemos el hackeo, los hacking, pero no el hacking ético, sino el hacking malintencionado, lo que nosotros conocemos entonces como cracking. Y también está la presencia de software, gusanos y troyanos, que todas estas amenazas están presentes en la sociedad, en los cibernautas y en los ciberentornos en donde nos desarrollamos. Una de las cosas importantes a considerar en estas definiciones que estamos dando y estos fundamentos desde la cultura de ciberseguridad es saber lo que es un ciberataque. Un ciberataque no puede ser confundido por un ciberincidente. Un ciberataque es un intento deliberado de un delincuente, de un ciberdelincuente, que accesa a información sin autorización con fines maliciosos. Y él se aprovecha de las amenazas y de las vulnerabilidades. Entonces, una de las cosas importantes aquí es que nosotros en la sociedad, en nuestras organizaciones, poder diferenciar y tener elementos para poder nosotros detectar un ciberataque o prepararnos para que este no suceda. El ciberincidente, que puede ser confundido con un ciberataque, es cualquier evento que se presenta en el ciberentorno que puede generar o llevar a una falla, a una interrupción de una calidad de un servicio, pero no necesariamente eso es con fines maliciosos o malintencionados. En la próxima lámina vamos a mostrar algunas de las actividades requeridas en ciberseguridad. Entonces, ¿qué debemos hacer para ver la ciberseguridad como una necesidad en la sociedad? Ok. En la lámina que se muestra, se presentan algunas de estas actividades. Acciones de las partes interesadas. Es decir, las partes interesadas, las personas, lo que llaman el proveedor y el consumidor de un servicio o de una aplicación, deben tomar acciones para garantizar que estén protegidos ante eventos o de ciberdelincuentes o de bandas organizadas. Es importante destacar que entre estas acciones están las acciones de protección en cuanto a las amenazas que anteriormente mencioné. Otra de las actividades a considerar es establecer y mantener la seguridad. Bajo ninguna circunstancia, bajar la guardia, como decimos nosotros acá, en cuanto a la seguridad. Establecer y mantener la seguridad con las respectivas aplicaciones, actualizaciones de tanto de hardware como de software para que la seguridad se mantenga. Formular políticas. Es importante este punto de formular políticas porque las políticas son aquellas medidas estratégicas que me van a permitir poder atender una eventualidad ante un ataque en cuanto a ciberseguridad se refiere. Estas políticas, por ejemplo, son el uso de contraseñas, la instalación de un antivirus, el uso de redes virtuales privadas, llamadas VPN, que nos van a permitir entonces poder nosotros enfrentar las amenazas y las vulnerabilidades. Crear conciencia. Tener la conciencia de que usted cuando está en el ciberespacio, interactuando, hay una posibilidad de que alguna amenaza aproveche sus vulnerabilidades. Entonces hay que estar consciente de que el riesgo existe y que ese riesgo tiene un impacto, por lo cual debe ser mitigado o minimizado. Otra de las actividades, y si ven la lámina, están en color azul, porque son actividades ya técnicas
que es establecer y simular escenarios. Desde el punto técnico, las personas que nos dan soporte, las personas que nos brindan una asistencia en una organización, en un colegio, tienen que periódicamente establecer mecanismos de simulación de escenarios. ¿Qué hago frente a un ataque de este tipo? Y que las personas puedan identificar en un escenario de prueba cuál es el ataque. Estandarizar los datos. Estandarizar los datos es un punto bien interesante, que también es un aspecto técnico que consiste en normalizar los datos que se manipulan o que se gestionan en un sitio determinado. ¿A qué me refiero? Que la manera como se capture el dato, la manera como el dato se almacene y luego como se presente al usuario el dato sea estandarizado, esté unificado. De esta manera, el usuario pudiera detectar que está accesando a un sitio que le está solicitando una información y es un sitio de identidad falsa, porque el dato no es el que él está acostumbrado a presentarse o el que está acostumbrado él a dar la información para que sea capturada. Otro de los puntos importantes es establecer controles. Los controles, podemos decir que los controles, vamos a referirnos como todo aquello que me permite en un momento determinado gestionar un riesgo. Estos controles hoy día están estandarizados y normalizados. En el estándar ISO 27032, que he venido mencionando en esta ponencia, ha establecido 4 tipos de controles como marcos de referencia: los controles de aplicaciones, los controles de servidores, los controles de usuario final y los controles de ingeniería social. Los controles de aplicaciones y de servidores son controles técnicos que deben establecer los responsables del desarrollo e instalación de aplicaciones en las computadoras, en los sistemas. Pero los controles de usuario final y los controles de ingeniería social deben ser aplicados en general a todos los miembros de la sociedad, a las personas, a todos los usuarios del ciberespacio. Tenemos entre algunos de ellos el bloquear las ventanas emergentes, aquellas ventanitas que estamos navegando y que nos salen de repente con un anuncio o una publicidad, que ellas a veces conducen a códigos maliciosos. Otro de los controles de usuario final es el uso de los antivirus y su actualización o anti-software espía. Y también tenemos el uso de los cortafuegos, que lo podemos hacer para evitar que alguien entre de manera no autorizada a nuestras páginas, a nuestros sitios de navegación. Otro de los controles de ingeniería, en cuanto a la ingeniería social, aquí es importante destacar que son los controles referentes a sensibilizar a la sociedad de que la ciberseguridad es necesaria, que estamos todos los días enfrentados a ciberdelincuentes y a bandas criminalísticas organizadas que hacen uso de sus fechorías a través del Internet. Es importante además destacar que la educación, los usuarios deben ser capacitados, educados, formados en cuanto a principios básicos de la ciberseguridad, para que ellos conozcan a qué se están exponiendo y de qué deben cuidarse en cuanto a ciberseguridad refiere. De allí que sea necesario, como se muestra en el esquema, entonces, ¿qué consideremos? Tecnología apropiada y oportuna. Quiere decir que si vamos a colocar sistemas que nos protejan a nivel de hardware o software, sean de tecnología apropiada, no sean obsoletas, pero también se colocan de manera oportuna para poder enfrentar el ciberataque. Otro de los puntos importantes es hacer uso de las lecciones aprendidas. Cada vez que conozcamos de algún hecho importante que haya afectado la seguridad, es importante entonces aprender de ella, ver cuál fue la manera como esa amenaza enfrentó a esa vulnerabilidad del sistema y por lo tanto aplicar las mejores prácticas, que tenemos mejores prácticas inclusive estandarizadas
y como ya les comenté, en algunas normas y recomendaciones como la ISO 27032 y la recomendación de la Instituto, el IUT de Telecomunicaciones, la X1205. Y lo otro es que tenemos que tener educación para la ciberseguridad como una parte a lo que nos enfrentamos todos los miembros de la sociedad y por lo tanto ir mejorando continuamente. En esta lámina voy a explicar un poco de un caso práctico donde nosotros pudiéramos detectar amenazas en la ciberseguridad mediante la utilización de la ingeniería social. Entonces es importante considerar algunos de los casos que voy a ir explicando. Una de las prácticas más señaladas en los últimos años en cuanto a las amenazas y a las acciones de la ingeniería social es la llamada suplantación de identidad. ¿En qué consiste esto? En que otro se hace pasar por un sitio frecuente o un cliente o un proveedor frecuente del usuario que está conectado para obtener la información que él tiene y proceder a una estafa. Esto es conocido como el famoso phishing. Y hay varios tipos de phishing actualmente que se han ido como poniendo de moda, ¿no? Entonces, esta aplicación de la ingeniería social con fines malintencionados se llevan a cabo a través de medios como el correo electrónico, como los mensajes de texto, los SMS, y buscan suplantar la identidad de un supuesto proveedor que normalmente tenemos nosotros como usuarios, las personas previamente identificadas. Voy a poner un caso por aquí, importante. Uno de esos es el envío de emails. Se envían emails con datos de las cuentas bancarias o cuentas de PayPal u otros tipos de cuentas para que la persona valide a través de un enlace los datos de la cuenta. Con mensajes como, por ejemplo, su cuenta del banco XXX presenta un problema. Por favor, valide los datos. Y cuando la persona accede al enlace, eso lo lleva a una información, a una página que no es la del banco, y ahí viene la suplantación de identidad. El ciberdelincuente suplantó la identidad de la entidad bancaria y procede entonces a obtener esos datos que la persona registra y se comete la estafa o el delito. Aquí dos factores importantes de lo que yo he comentado es primero que el usuario debe reconocer cómo es el dato que normalmente le pide los sitios que él frecuenta, como el banco, como los proveedores de alguna tienda, de algún servicio. De allí que es importante el punto de la estandarización, porque cuando la persona detecta que esa página no es la que normalmente él está acostumbrado a mandar información, entonces pudiera estar atento y no caer en ser víctima del ciberdelincuente. Este phishing es muy conocido y ahí se viola, se utiliza un protocolo de seguridad que no es el que normalmente se establece, que es conocido como protocolo de transferencia de hipertexto seguro, HTTPS, y aquí se ignora la S, y entonces eso hace que vaya a un sitio inseguro donde hay alguien suplantando la identidad de otro. Pero como la mayoría de los usuarios normalmente no deben conocer a grandes rasgos los protocolos, es posible que entonces lo puedan determinar
que está enfrente a una estafa porque no es la página parecida a la que él normalmente navega y que los bancos o las entidades o las tiendas suelen mandar mensajes diciendo que no suministren ninguna información por el email. Otro de los casos de phishing que se ha visto es a través de los SMS, de los teléfonos, los mensajes de texto, donde le mandan un mensaje diciéndole, usted la transacción que acaba de realizar fue inválida, por favor, se requiere que valide los datos y le mandan el enlace. E igualmente, si fue que usted hizo una compra y tiene un software anti-espía, tiene un software espía allí montado, verificando lo que usted hace, es posible que cuando ese enlace que usted cree que es el del proveedor o el de la tienda que le suministró el servicio, entonces ahí hay una suplantación de identidad y se produce la estafa. Son dos casos que traigo aquí de cómo nosotros debemos entonces estar atentos en este ciberespacio ante estas amenazas que nos vulneran, como la aplicación de la ingeniería social con fines malintencionados. Es importante señalar, y ya para cerrar, que existen muchas definiciones de ciberseguridad a nivel de los sistemas informáticos, de los activos y de la seguridad de la información. En este caso particular, hemos presentado la ciberseguridad desde un punto de vista de todos los efectos que puede traer para la sociedad en sí, tal como lo destaqué al inicio de la presentación. Allí tenemos las referencias bibliográficas que están disponibles. La ISO 27032, que aunque no es de libre descarga, allí hay un enlace que presenta un resumen para fines académicos de la misma, que se puede descargar fácilmente. También tenemos la recomendación X12.05 de el IUT, como lo dije, que también está libre y que se puede descargar del sitio como tal. Entonces esa bibliografía nos va a poder permitir ahondar un poco más en los conceptos, en las herramientas y conocer un poco aquellas técnicas que aplican los ciberdelincuentes para atacar. Ahí tenemos mis contactos y agradezco la invitación y termino con una frase que dice: la seguridad de Internet y en el ciberespacio nos preocupa a todos y a todas, porque nosotros somos las partes interesadas. Y ese fue uno de los puntos que también mostré en esta, que era el acuerdo de las partes interesadas. Todos somos partes interesadas. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz tarde. Muchas gracias, doctora, por la información que nos ha brindado en esta cátedra. Ahora bien, para nuestros asistentes, a partir de este momento, el chat se mantendrá abierto para abordar los comentarios y las dudas que podrá contestar el ponente. Muchas gracias.
Adelante, doctora. Ya podemos revisar lo que son las preguntas en la sección del chat. Ya están llegando los comentarios de los alumnos. Mariana Vargas, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la cátedra, excelente información. Isabel Martínez, gracias, estuvo entendible, excelente curso. Rubí Miranda, Castillo Miranda. También se recomienda no abrir ningún enlace o link que envíen con una pregunta que es dudosa y nos da curiosidad. Es mejor eliminarlo, ya que al abrirlo roban de esa manera información importante. Sí, también se ha visto muchas ofertas de que si damos un link, le hacemos, nos conectamos a un enlace, nos podemos ganar un premio y entonces un premio quizás muy llamativo y entonces esas son maneras de suplantación de identidad. Muy bien lo que nos dice Rubí Miranda. Arelis Martínez, felicitaciones, doctora Sandra, excelente información que nos comparte como empresa. ¿Qué nos recomienda realizar para simular escenarios que nos ayuden a mantener alerta a los empleados ante cualquier atento de ciberataque? Bueno, aquí hay varias recomendaciones. Una de ellas es aplicar las herramientas del hacking ético, que te va a permitir ver las vulnerabilidades de tus sistemas y de tus aplicaciones, simulando hackeos, simulando violación de contraseña, a la vez que te va a permitir ver cuán vulnerable están. Eso sería una de las recomendaciones que yo le doy a Arelis. Igualmente, otra de las recomendaciones es llevar una bitácora de registros de incidentes que se haya presentado para poder estar alertas y entonces simular eso con los usuarios, como por ejemplo pérdida de datos, secuestro de datos, que es uno de los más que además sucede también continuamente. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que hay un secuestro de datos? Bueno, porque no revisamos las bases de datos, nos vemos los datos allí, detectamos entonces que hubo una intrusión, alguien entró en nuestra red sin pasar por los protocolos, entonces eso sería importante simular las entradas también, probar los puertos de entrada y salida de información, eso sería una de las sugerencias que yo le doy como empresa. Osvaldo Campos, gracias por la cátedra. Stephanie Rodríguez Pérez, excelente curso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por aquí a las preguntas que han llegado. Sandra Arellano, ¿cómo detectar estos fraudes? Bueno, para detectar estos fraudes puedes llevar un registro de incidentes, puedes bloquear los links que parecieran sospechosos, entonces detectar cuáles han sido los accesos que han tratado de mandar por los correos corporativos o por de esos enlaces. Ahí te puedes dar cuenta que hay unos ciberdelincuentes o unos robots fraudulentos atentando a entrar a las redes. Lo otro que pudieras también hacer para detectar estos fraudes es la aplicación, como yo dije, de ir revisando las lecciones aprendidas de otras, las experiencias de otros, de los fraudes más que más frecuentemente se están presentando en la actualidad después de la pandemia del COVID-19, con la presencia del teletrabajo y la teleeducación, se dieron muchos eventos de ataques de ciberdelincuentes y sobre todo con la suplantación de identidad y el robo de datos. Entonces es importante buscar las experiencias e ir educando a los usuarios, a los cibernautas, de todas las formas en que un ciberdelincuente se presenta. También bloqueando las páginas a los niños y adolescentes para que no sean víctimas de dar sus datos a través de información de ofertas engañosas. ¿Qué antivirus nos recomienda? Bueno,
depende de lo que quieras proteger. Lo recomendable es tener un antivirus que a la vez también tenga software antiespía, que tenga soporte técnico, es importante, aunque sea gratuito, que tenga actualizaciones continuas de los diferentes virus para de esta manera estar continuamente protegido. Entonces lo importante es que nos brinde protección, que tenga actualizaciones constantes y que también nos permita detectar, como te dije, los software espías que se nos meten en nuestras computadoras a través de ventanas emergentes o a través cuando estamos bajando alguna aplicación. ¿Qué tan segura es la aplicación de Windows de Esfera al no tener antivirus? Estas aplicaciones ayudan, pero siempre recomiendo que independientemente debería haber un antivirus. Aquí dice Rubín Miranda, desde igual manera estar atento a que los niños vayan en redes sociales. Es un peligro que no tengan supervisión. Sí, y bloquear las páginas también para ellos, bloquearles páginas y que las redes sociales aprovechan estos niños y estos adolescentes con ofertas engañosas para poder obtener información de ellos. Inclusive las fotos, es importante el manejo de las fotos. A veces colocamos fotos de nuestras casas, de nuestros vehículos, sobre todo los niños, los adolescentes, y esos son blancos para llamar la atención de los ciberdelincuentes. Como empleado, ¿cómo puedo minimizar el riesgo cuando nos toca hacer home office? Bueno, colocando antivirus, protegiéndonos con redes virtuales privadas, es importante esto. En las empresas, todo lo que sea de seguridad de datos debería estar aislado en lo que llaman una zona DBZ, una zona desmilitarizada, de manera que los usuarios no tengan acceso. Igualmente el uso de contraseñas difíciles de adivinar. Dice, he leído que detalles muy preocupantes acerca de las vulnerabilidades de los wallets de las criptomonedas y los NFT. ¿Qué opinión les merece estas herramientas en cuestión de seguridad? ¿En general las considera positiva o negativa? Saludos. Bueno, no quisiera opinar si son positivas o negativas. Son quizás vulnerables porque muchas de ellas vienen de aplicaciones gratuitas o de fuentes libres que permiten el acceso y la modificación fácilmente a quienes van a usar esa aplicación y no necesariamente están muy bien protegidas. Pero que sea positivo o sea negativo, es relativo. Lo que sí es que muchas provienen de fuentes libres que han sido modificadas y a veces algunas pudieran estar bajo el efecto de lo que nosotros llamamos el día cero, que salga una herramienta, una wallet nueva, no se ha detectado la vulnerabilidad y el delincuente detecte la vulnerabilidad antes que haya sido probada. Y ese es el día cero. El día que sale, se detecta la vulnerabilidad y entonces nos da un blanco de entrada a un ciberataque. Sigo leyendo por aquí. ¿Cómo podemos mantener seguridad en nuestros dispositivos móviles? Bueno, igualmente los dispositivos móviles son un blanco de los delincuentes porque también somos parte del ciberespacio y a la vez la mayoría somos cibernautas de estos dispositivos. Bueno, bajando aplicaciones, colocándoles las app adecuadas de protección, antivirus, borrando los contactos. A veces nos llegan muchos contactos de personas que no conocemos diciéndole, hola, soy María, bloquearlos de tal manera que no accedan nuestros estados y la información que compartamos, de que tengamos una lista blanca, que se llama la lista blanca, son todas aquellas personas que nosotros queremos que vean nuestra información y tener nuestra lista negra de todos aquellos que nosotros no queremos o no conocemos que lean nuestra información. Entonces, porque también el problema de los móviles es que tenemos que conocer que dependiendo del sistema operativo, los antivirus funcionan con algunos dispositivos de una manera y de otros no funcionan. Entonces, buscar un antivirus adecuado o
o un software antiespía también adecuado para la versión del sistema operativo que tenga en el móvil. ¿Cómo detectar el robo de identidad? Bueno, el robo de identidad desde el punto de vista técnico puede detectarse que está al frente, porque normalmente cuando nosotros navegamos en Internet, aparecen lo que ellos llamamos la URL, la dirección, y el protocolo debería ser un HTTPS, y a veces estos delincuentes le quitan, no navegan con la versión de HTTPS, sino HTTP, y lo otro es acostumbrarnos a cómo son los datos, cómo están normalizados los datos con las personas que interactuamos o con las organizaciones, de tal manera que cuando veamos un enlace que pareciera ser de nuestros proveedores o de los clientes que nosotros somos de alguna tienda o de un banco, podamos detectar que normalmente no es la misma normalización que estamos acostumbrados. El tipo de letra, cómo presentan, ser un poco más detallista en cómo solicita nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros bancos con que hacemos transacciones, cómo nos suministran el dato, de qué manera nos los presentan, de tal manera de que poder detectar que estamos entrando en una página falsa. ¿Cada cuándo debemos de escanear el antivirus de la computadora? Bueno, va a depender del tipo de antivirus que tengas, de cuántas actualizaciones te dé. Normalmente da el mensaje cuando tiene nuevas actualizaciones y hay que realizarlas. Es importante que el antivirus que tengas garantice una base de datos continua actualizada de los virus que se van presentando. No veo otra pregunta por aquí. Listo, maestra. No, ya no hay ninguna otra pregunta, pues yo creo que con ella la última vamos a dar por terminada. Le agradecemos mucho esta charla tan interesante y todos los aportes que nos ha brindado el día de hoy. Esperamos poder contar con su presencia nuevamente con otro de estos temas tan interesantes y asimismo también a todos nuestros asistentes les agradecemos mucho su participación. Que pasen una linda noche y muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Buenas noches.